Noches, amigas y amigos de este programa de Contextos que se transmite todos los días de lunes a viernes en las redes del periódico Ultimátum desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, maestra Enriqueta Burelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, con un clima delicioso, ¿verdad? Para quedarse en casa leyendo, quienes puedan hacerlo, y con un buen café al Así lado. es, hay buen clima. Pues Así. estamos ya en la penúltima, ¿verdad? A la mitad, la primera semana después de la primer quincena de enero de 2022. Pues los temas importantes que se han estado manejando, los principales periódicos, los encabezados que manejaron en la mañana, el día de hoy, es una nota interesantísima del periódico Reforma, donde donde hace una crítica a los legisladores, al Senado principalmente, y dice, reclaman austeridad, pero gozan de sus privilegios. Y ahí pues señala de que los legisladores tienen ingresos por 601 millones al año, dice, más para subvenciones sin revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Un caso interesante y en donde nuevamente se pone en primer plano pues los enormes salarios que al paso del tiempo se han impuesto, que han establecido para sí mismos los políticos. Estén lo mismo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que en el Instituto Nacional Electoral. Y lo cual también explica de alguna manera que tanta gente busque desesperadamente, se convierte de la noche de la mañana en político y busque desesperadamente lograr un hueso o una curul, ya sea de senador, de diputado, porque pues definitivamente Aunque sea de diputado local, ¿no? aunque sea de diputado local o aunque sea de chofer ahí O regidor, del diputado en turno, turno. porque pues la historia reciente, desgraciadamente en nuestro país, pues demuestra que la política se ha convertido en un mecanismo de escalafón social. Conocemos historias de muchos personajes que empezaron siendo cargamaletas y choferes, y después ya los vimos transformados en respetables legisladores, y de ser tipos que nada más sabían prender el carro, se convirtieron en expertos y entonces opinaron y participaron en la vida política del Estado y a veces hasta del país. Pero bueno, creo que en este sentido es bastante interesante y llama la reflexión la nota que el día de hoy destacó el periódico Reforma, mientras que en el otro extremo, el periódico La Jornada, pues señala de que los empresarios de la 4T se apuntan para comprar Citibanamex y habla de la propuesta que hizo Javier Garza Calderón, que tiene un grupo que se llama precisamente Empresarios de la 4T y que busca reunir a grupos de inversionistas. En realidad, pues este planteamiento de Garza Calderón un poco es para reforzar la idea que recientemente expresó, bueno, que desde un principio expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un deseo de que ojalá que el comprador o el grupo comprador de Banamex, una vez que ya Citibank lo ponga a subasta, sea un grupo de empresarios mexicanos. Y en su momento, pues López Obrador, como bien recuerdas, mencionó a Salinas, que es el presidente de Banorte, no sí, de Banorte, no, O de Electra, o de cómo se llama su banco. Electra, sí. Y también mencionó a Carlos Jan González, que ese sí es el presidente, el director, el dueño de De Banorte. Banorte. Y también, por supuesto, habló de Carlos Slim, que él es accionista es también de los propietarios de Inbursa, que tengo entendido que por ahí más o menos son los inversionistas. Y aquí un poquito siguiendo esa tónica, Garza Calderón habla de que va a reunir a un grupo de inversionistas. Lo que es cierto es de que en este contexto
de la venta de la venta de Banamex, ha vuelto a resurgir el interés, llamémoslo así, de mexicanizar, entre comillas, o fortalecer la mexicanización de la banca mexicana. Y bueno, en este sentido también vale la pena, y eso lo vamos a discutir ahorita en el curso de nuestro programa, cuál va a ser el destino de los tesoros culturales de la Fundación Fomento Cultural de Banamex. Se han hablado de muchos, pero no olvidemos que parte de estos tesoros, parte de Acervo, ¿no? acervo Acervo. cultural de Banamex, Sí. está la famosa colección Pelisi, que se resguarda en el exconvento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, un lugar muy hermoso, está en el primer piso, arriba de lo que es el Museo de Chiapas ahí, y definitivamente la forma como están conservados los textiles y la reconstrucción que se hizo del inmueble no se hubiera logrado si no hubiera habido Esta inversión, ¿no? esta inversión de Banamex. Entonces, pero creo que es interesante, este tema lo vamos también a trabajar. Mientras que el Universal, pues otro tema que con eso se cerró la semana pasada, la relación entre inflación y COVID. Los dos puntos están marcando el mes de enero. El encabezado del Universal dice: inflación y COVID presionan las cifras de pobreza. Preocupa al titular de Coneval que la carestía incremente la cantidad de personas con ingreso laboral menor al valor de la canasta alimentaria. Y eso sí se está observando, porque efectivamente desde el primer día de enero se desató una campaña, bueno, una tarea increíble en los supermercados, reetiquetando. Ya el hecho de estar reetiquetando prácticamente todos los días sin el menor pudor, en la mañana a la vista de los clientes que van a los supermercados, se ha vuelto algo cotidiano. Y la gente se queja con los empleados que están reetiquetando, pero pues ellos no hacen más que obedecer las órdenes del gerente en turno, y este gerente en turno pues no hace más que obedecer las órdenes del consorcio a nivel nacional. Pero lo que sí es un hecho es de que la inflación está aprovechándose, esta inflación que finalmente, pues como se dice, se sabe que no ha sido generada en nuestro país, pero aprovechándose el incremento de la inflación, pues está desatando un aumento en todos los productos, y en donde más está golpeando, pues es en los alimentos, en lo que se llama la canasta alimentaria. El caso extremo también, que vale la pena profundizar, es de que en un mes en donde los cítricos son productos prácticamente que están, Básicos, ¿no? sí, son productos que se encuentran fácilmente en temporada invernal y en los primeros meses del año. El limón se ha ido el precio del limón se ha ido a las nubes, ¿no? Ya es carísimo el limón, que es de las cosas que más llama la atención. Y bueno, pues el año pasado tuvimos el aumento de precio también bastante considerable de la tortilla, ya ves que se considera siempre como un indicador de la canasta alimentaria. Se habla de que la tortilla es el alimento básico de los mexicanos, que somos los hombres del maíz y todo lo que tú quieras. Y entonces siempre la tortilla, pues como que es un producto alimenticio que se toma como referencia para ver cómo está el costo de la vida. Pero bueno, es interesante también la nota principal del Universal. Mientras que Milenio, pues se va por otro lado más regionalizado, habla del cártel del Marro, dice que perdió base social y que hoy sobrevive del narcomenudeo, y que de la banda de Santa Rosa de Lima solo queda un puñado de células que compran droga para revenderla, sin armas ni sicarios. El huachicoleo es su principal negocio, que era su principal negocio, cayó 90% en Guanajuato, y en fin, que el famoso Marro, de acuerdo con este informe de Milenio,
pues ya va en decadencia, lo cual, pues bueno, lo triste de estos grupos de delincuentes, de narcotraficantes, es que sucede cuando van perdiendo poder es cuando se vuelven más peligrosos y más agresivos. Este es un punto interesante. Excelsior también me llamó la atención, dice, temor a la variante de Omicron, dice, temor a la variante de Omicron impulsa la vacunación. En lo que va del año, casi 80,000 personas rezagadas se inmunizaron en la Ciudad de México. Para incentivar a la población, se flexibilizaron los requisitos, afirman las autoridades capitalinas. Algo interesante porque efectivamente esta variante de Omicron no solamente ha impulsado la vacunación, sino que al mismo tiempo ha desatado prácticamente una fiebre y una preocupación por lo que se refiere a las boletas de justificación de incapacidad en el Seguro Social. Y por el otro lado también está generando nuevamente en otro contexto aglomeraciones en las principales ciudades del país ante las clínicas del Seguro Social, en donde se están juntando pues dos grupos que demandan atención. Por un lado, aquellos que van a buscar su incapacidad, y por el otro lado, aquellos que están demandando, como siempre se ha hecho, los servicios del Seguro Social. Y esto, pues, como en estas crisis, siempre cuando se dan este tipo de crisis, pues se pone en evidencia el burocratismo, la lentitud de las instituciones que tienen que afrontar estos casos, en este momento el Seguro Social, pues que no pueden atender la demanda de consultas y al mismo tiempo de solicitudes de permisos para los trabajadores que van ahí a buscar esta boleta. Esto también ha generado que en un intento de frenar estas aglomeraciones, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, pues dijo que puso en funcionamiento la justificación electrónica, ¿no? Electrónica. Pero al mismo tiempo, esta justificación electrónica, pues se está presentando, ha dado lugar a muchos abusos, porque efectivamente mucha gente que tiene los síntomas, que está infectada, la puede tomar para justificar, ante sus patrones, pero al mismo tiempo otras personas abusan de esta justificación y también se está generando un mercado negro de las mismas. El tema, pues finalmente, está otra vez poniendo en el centro del debate los servicios y los problemas que hay en torno a la corrupción, el Seguro Social. Y bueno, pues no olvidemos que durante mucho tiempo muchos trabajadores ya tenían así a sus médicos del Seguro Social o enfermeras del Seguro Social que les garantizaban que le dieran su justificante para poder ausentarse de sus trabajos. Está interesante este punto y a ver en qué termina, porque no está sencillo su resolución. Y el Financiero, pues por el otro lado, señala que hay un panorama favorable para la manufactura. También en este sentido dice que expertos ven menores problemas en las cadenas productivas e impulso de Estados Unidos. Pues sí, yo creo que este es un punto interesante y la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la economía mexicana se va a ir mejorando en la medida en que se vaya mejorando la economía de Estados Unidos y por supuesto que se vaya reduciendo la inflación. Por lo demás, pues, ¿qué te diré? Hoy en Estados Unidos les dieron el día libre porque se celebra el natalicio de Martin Luther King, el pastor, impulsor
de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Este es el panorama que tenemos. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gusto saludarlos y saludar a todo el auditorio que sigue Contextos y que sigue Ultimátum para esos temas de reflexión y análisis. Pues sí, fíjate que la semana inicia con temas muy interesantes. Me voy a referir, ya hiciste un recuento de las cuestiones sanitarias y las cuestiones económicas, me voy a referir ahora a los temas políticos. Lo que va a estar en medio de la discusión en la próxima semana, bueno, durante la semana, es la oferta que ha hecho el gobierno de la República, el presidente de la República, postulando a 3 nuevos embajadores que representan a nuestra patria en distintos países. Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora, la postulan para ser la cónsul en Barcelona, la cónsul mexicana en Barcelona. Pedro Salmerón, un historiador que fue director del Instituto de Investigaciones sobre la Revolución Mexicana y que se vio envuelto en algunos escándalos porque contradecía, digamos, la narrativa oficial, pero parece que hay una reconciliación, es postulado para embajador en Panamá, y el exgobernador Ayisa, gobernador de Campeche, postulado para ser embajador en República Dominicana. No tendría nada de raro si estuviéramos en los tiempos oficiales del priismo. Era, digamos, que una salida, digamos, hasta cierto punto natural por los servicios prestados, diríamos, de manera eufemística por parte de los gobernadores. Pero lo que revela esto son 2 cosas. Una es que efectivamente esta complicidad, al menos anuencia por parte de esos gobernadores al avance de Morena en esos estados, lo cual fue denunciado en su momento por los partidos de oposición. Y la segunda, el debate que ya se ha abierto al interior del PRI, porque están planteando la expulsión inmediata de estos 2 políticos, digamos, no funcionarios políticos, que estarían siendo ya funcionarios diplomáticos del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque son priistas que, pues, con esto se asume políticamente que estuvieron colaborando con el partido de oposición que hoy gobernaría, que hoy gobierna esos estados. O sea, en el caso de Sonora, Pavlovich estaría presuntamente apoyando a Alfonso Durazo, que era la oposición, en lugar de apoyar a su propio partido del PRI, y a Ayisa, ex gobernador de Campeche, entidad de la cual es también y fue gobernador, más bien que es originario y que fue gobernador el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, y que se siente, yo creo, muy ofendido por tener ahora a su suplente, a su sustituto, como embajador en República Dominicana. Ha despertado un debate muy serio dentro del PRI, que ya venía acumulando otro debate muy serio también en la designación de los candidatos a Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango, y las entidades donde habrá elecciones. Son 6 entidades donde habrá elecciones, pero sobre todo en Hidalgo, porque es donde gobierna el PRI, y ya había un debate muy serio entre Alito y el gobernador de esa entidad, Omar Fayad, donde justamente para, digamos, designar al sucesor en ese gobierno, pues había una disputa muy seria entre el priismo local y el priismo nacional. Con serias triquiñuelas o con, digamos, interpretaciones a la ley y a los reglamentos, a los estatutos propios del propio PRI, la nomenclatura nacional, digamos, la dirigencia nacional, se ha impuesto ya al PRI. Al priismo local, ¿no? Al priismo local, sí. Sí, Con Carolina Villano, ¿no? Para encabezar la alianza. Que es esposa de uno de los hombres más cercanos a Alito, y que, bueno, pues se le acusa justamente de ser parte de esa nomenclatura del PRI nacional. Entonces, hay un debate muy serio dentro del propio PRI, que más allá que seamos o no simpatizantes de ese partido, nos debe de llamar la atención, debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque en un sistema político como el nuestro, los partidos políticos son los pilares de la estructura política, son los pilares del sistema. No, yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Yo quisiera
que hubiera mayor participación de los ciudadanos y menor poder de los partidos. Sin embargo, el sistema sí está. El sistema nacional, la ley de partidos, el sistema nacional, el sistema político, está basado justamente en el fortalecimiento de los partidos políticos. De tal manera que tener a un partido político como el PRI en plena debacle y además dividido y confrontado, bueno, pues evidentemente genera menores posibilidades de competencia democrática en este país. Hoy la imposición de Carolina Villano, esposa de Moreira, en la candidatura a Hidalgo, pues está evidenciando justamente esta separación entre la dirigencia nacional y la dirigencia local. Por eso sí es notable que al iniciar esta semana los temas de política nacional estén situados justamente tanto en la selección de los candidatos a los gobiernos o a las entidades que se van a disputar en este año, tanto como la designación para nuevos embajadores por parte de México en el extranjero y que son o que fueron, digamos, personajes claves en las elecciones pasadas. Es un mensaje político muy serio por parte de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, me parece que es una jugada política que manda un mensaje al resto del priismo. Si te alineas, mira, te va a tocar el premio, ¿no? Si no te alineas, pues va a haber, digamos, alguna consecuencia. Lo que podemos augurar es que en esta misma semana seguramente habrá una manifestación o una presencia o un acto que demuestre justamente esta segunda parte de esta estrategia entre cooptación y castigo. La cooptación ya está y muy probablemente salga en esta semana un escándalo, una amenaza, un acto, digamos, de agresión, represión, sanción contra un priista, diciendo, vean lo que es lo bueno, a los buenos o a los que se alinean lo que les va bien y a los que no se alinean les va mal. Una especie de política, digamos, muy pavloviana, ¿no? Pero parece ser que así sería más o menos la forma. Así es que hay que estar al pendiente porque seguramente podemos presagiar que en la semana tendremos por ahí un acto, digamos, que parecería aislado, pero no lo va a ser. Va a ser un acto que demuestre justamente la estrategia que está siguiendo la presidencia de la República. Me parece que ese es un acto destacable, salvo que en el transcurso de la semana salgan otros temas. Hay otro tema interesante que es justamente el COVID del presidente de la República, que ha llamado la atención, pero no lo es tanto por el COVID al propio presidente, que esto es parte digamos, de la política sanitaria y los detractores pues se han volcado señalándole con una serie de calificativos y críticas, y los defensores, por supuesto, prácticamente lo han estado consintiendo. No solamente en ese debate, sino es importante porque al estar el presidente enfermo del COVID, salió a la palestra un personaje que, pues, por supuesto, es candidato natural a ser quizá uno de los posibles candidatos de Morena a la presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y naturalmente un precandidato, nada más por el puesto. Pero si además le agregas la confianza que Andrés Manuel López Obrador tiene en él, la historia que han llevado juntos, la cercanía que han tenido como equipo político y el fortalecimiento del equipo de Tabasco, es decir, el grupo Tabasco en el poder, que además de Adán Augusto López, están, por supuesto, el director de Pemex, el exsecretario de Desarrollo Social, hoy director de Fonatur, flamante director de Fonatur, con uno de los presupuestos más grandes actualmente, que está construyendo el Tren Maya, y varios personajes más que están en primero y segundo nivel. Pues el fortalecimiento del Grupo Tabasco pinta para dar la batalla por la presidencia de la República. Por eso es importante lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador desde la perspectiva política, más allá de la perspectiva sanitaria, humana, presidencial. Es decir, es importante porque le ocasionó que saliera a la palestra Adán Augusto, y esto despertó la suspicacia de tener a un tercero en discordia. Ya teníamos ahí a Claudia Sheinbaum y teníamos a Marcelo Ebrard en la disputa, en la carrera parejera. Hoy vamos a tener a un tercero en discordia, muy probablemente. Esos son los temas que a mí me parece que vamos a estar viendo en el transcurso de la semana, a reserva de lo que ustedes opinen.
Bueno, y en el tema pues, de las candidaturas, ¿verdad? A mí me interesa hablar del tema de paridad de género, que también para esta elecciones del 2002 ya el INE dictó las normas como son 6 gubernaturas en juego, que por lo menos en 3 existan candidatas mujeres. Y en el caso de Oaxaca, que se veía como una candidata natural, Susana Harp, muy cercana al presidente y además con una trayectoria cultural y social muy importante en el estado, y las encuestas de grupos encuestadores independientes de Morena la señalaban como la favorita. Sin embargo, ¿cuál sorpresa, verdad? Que ella, las encuestas de Morena no la favorecen a ella, sino a un compañero senador de ella, Salomón Jara. Pero Susana no se quedó quieta, ¿verdad? Hizo una denuncia porque alguien le pasó el documento, que hasta ya lo habían subido a la plataforma, a una plataforma del partido, donde habían dado como ganador al senador como 5 días antes de que finalizara la encuesta. Entonces ella hizo 2 señalamientos, una impugnación ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, ¿verdad?, sobre este tema, porque a pesar de que bajaron el documento de la plataforma, pues lograron pasárselo antes, ¿no? Y por otro lado, el tema de la paridad, ella reclama que ella tenía derecho porque en un estado donde el candidato anterior fue hombre, en aras de la alternancia y de la paridad, pues debería haber sido una mujer la candidata. Ella señala que no se va a salir de Morena, que no es una traidora, pero mientras tanto está moviendo ahí el tapete, ¿verdad? Morena, se fue contra Mario Delgado, y además es curioso porque siendo tan cercana a López Obrador, aquí hay un aviso para Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Que todo se puede caer en el último minuto. Y tanto el PRI como Morena tenían a 2 candidatas naturales. Por parte del PRI estaba Eufrosina Cruz, que aunque no estaba en la mira, ¿verdad?, ella hubiera podido ser una candidata natural por todo su tema de la lucha social, porque reúne 2 condiciones: ser indígena, ¿verdad?, y ser mujer en un estado donde también, como Chiapas, hay una población indígena bastante importante, un porcentaje, pero finalmente salieron 2 candidatos, Salomón Jara, que además es acusado de un desaseo terrible en las elecciones de Guerrero. Él participó en todo el proceso electoral de Salgado, de Macedonio. Salgado Macedonio. Sí, de Salgado Macedonio. Y por parte del PRI es otro diputado de nombre Avilés, quien además es, curiosamente, él es socio del senador que es candidato a Morena. Sí, Salomón Jara. En realidad sí, parecería una negociación ya hecha, ¿qué tal? O sea, sí, desde hace tiempo se veía hablando, ¿verdad? Tanto en el estado de Sonora con Claudia Pavlovich, que ahora es premiada con una consulado en Barcelona, nada menos, aunque ella estuvo negociando mucho tiempo una embajada, ¿verdad?, que finalmente no se le dio. Y en el caso de Oaxaca son 2, como diría García Márquez, crónicas de una muerte anunciada, ¿verdad? Una derrota anunciada. Porque en ambos casos se habló desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, de que Claudia Pavlovich había pactado con Morena, y ahí vemos ahora ahí vemos los resultados. Es cierto, ¿verdad? Y que también en el caso de Murat, ¿verdad?, en Oaxaca, está entregadísimo a la 4T, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es parte del juego político, ¿no? Y no es algo, no nos debe de sorprender. De alguna manera se sabía que esa iba a ser la
la jugada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto empezó cuando le ofreció la embajada de España a Quirino Ordaz. Y por supuesto, pues el mensaje... Al de Nayarit también, ¿no? Creo, ¿no? El mensaje pues no tiene nada de... O sea, no se está descubriendo el agua tibia porque finalmente es la política real. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Dame chance que termine mi idea. Y entonces lo que les está diciendo es claro, o sea, si tú apoyas, si tú te alineas a Morena y al gobierno federal, pues vas a tener seguido tu carrera política. Y en el caso de Oaxaca, pues es claro, es un gobernador que tiene apoyos de la federación. Aquí tuvimos un caso, ya con esto cierro el comentario, del caso del general Grajales, el famoso general Grajales, Francisco J. Grajales, impulsor de la política cultural chiapaneca, pero que se sabe que fue, se lo impusieron, o los militares se lo impusieron a Miguel Alemán, y el hecho fue de que durante su gobierno, pues Chiapas prácticamente no tuvo apoyo de la federación, y esto hizo que se sabía perfectamente, gobernador que está lejos del presidente es gobernador que está perdido, porque ningún estado tiene el presupuesto para poder enfrentar la realidad. Y por el otro lado, pues sí, es muy bonito hablar de los ideales de los partidos, eso digamos en el discurso, suena muy bonito, los ideales de los partidos, la defensa de la revolución, bla, 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 pero en última instancia, lo que todo político quiere es chamba, y lo que quiere, los que no estamos en la política, no nos interesa eso, pero el que está metido en la política, pues es muy raro que encontremos algún idealista por ahí. Yo el último idealista que conocí, lo respeto mucho, fue el maestro Muñoz J. durante el henriquismo, pero a todos los henriquistas, regresando a la historia, finalmente a la larga les dieron chamba, ¿no? Empezando por el general García Barragán. Entonces, pues, digamos, está clara la jugada. ¿Te portas bien? Sí. Yo no creo que incluso vaya a haber necesidad de represión, en eso sí, porque no hay necesidad, está claro. ¿Cuál es el peor castigo para un político? Mandarlo a la banca a descansar 6 años. ¿Y dónde lo golpea? En el bolsillo. Pero tampoco es necesario la premiación, porque pues con esta aplanadora de Morena yo creo que ni siquiera es necesaria entrar en negociaciones con Claudia Pavlovich. Con esto le está dividiendo el PRI a Lalito, y en las próximas votaciones que se vienen posiblemente veamos bastantes deserciones o votos que no van de acuerdo a la línea marcada por el PRI. Bueno, perdón por la interrupción, Víctor, adelante. Ya se acabó el programa, mañana continuamos con ese tema, me parece muy interesante. ¿Sí? Perdón. Pero mañana arrancamos con el tema. Hecho. Mañana continuamos con el tema, es muy importante. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Contextos.